Apocalipsis 16, versículos 12 al 21. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, tres espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. El séptimo ángel derramó su copa por el aire, y salió una gran voz del templo del cielo del trono diciendo: Hecho está. Entonces hubo relámpagos, y voces, y truenos, y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande, cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en tres partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios, para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo, como del peso de un talento, y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Bien, hermanos, en esta tarde vamos a ver que Dios da al pecador una última oportunidad. Eso veremos aquí en estos pasajes. No hay ningún ser humano aquí en el mundo que no vaya a tener una última oportunidad delante de Dios. Todos van a tener una última oportunidad de arrepentirse. Vamos a ver aquí a través de las páginas de este libro y llegando incluso al final, que los hombres van a desear finalmente ir a la eternidad sin Dios por su propia voluntad, por su propio deseo. Aunque nosotros no lo creamos, las personas, a pesar de que Dios les da la oportunidad de que vengan a Cristo, que vengan a la salvación y al perdón, ellos prefieren rechazar a Dios y rechazar el mensaje de salvación. Hemos visto desde el capítulo 6, en estas series de juicios que van a caer sobre la tierra cuando la iglesia sea arrebatada de este mundo y comience la gran tribulación, cuando nunca ha habido desde el principio ni hasta el fin del mundo la habrá. Hemos visto una serie en espiral de juicios. Primero, capítulo 6, vimos los sellos. Capítulo 7, las trompetas. Y ahora estamos viendo finalmente las copas. Una serie de juicios. Y nosotros podríamos haber pensado que el hombre se iba a arrepentir, que iban a venir al Señor con fe y arrepentimiento. Pero hemos visto que una y otra vez los hombres, en vez de hacerlo, dice que han blasfemado el nombre de Dios y han preferido seguir en sus pecados. Versículo 12 dice: El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Esto que ha hecho Dios de secar un mar o de secar un río es algo que ha ocurrido antes. ¿Recuerdan cuando el pueblo de Israel pasó en seco el Mar Rojo? Esto fue así. Hay algunas personas que dicen: no, lo que pasó realmente es que un viento sopló, salieron algunas rocas que sobresalían del agua y el pueblo de Israel pudo pasar caminando, saltando en rocas. Pero la pregunta es: ¿cómo se pudo ahogar un ejército entero de Egipto en un mar así? Es obvio que esta gran muralla de agua que se levantó y entre medio se produjo un canal donde el pueblo de Israel pasó caminando en seco, fue así. En Isaías capítulo 11, versículo 15, dice: Y secará Jehová la lengua del mar de Egipto, y levantará su mano con el poder de su espíritu sobre el río, y lo herirá en sus 7 brazos, y hará que pasen por él con sandalias. También Zacarías 10:11 dice: Y la tribulación pasará sobre el mar, y herirá en el mar las ondas, y se secarán todas las profundidades del río, y la soberbia de Asiria será derribada, y se perderá el cetro de Egipto. ¿Ha ocurrido en el pasado que Dios ha secado los mares y ha secado los ríos para que pase un ejército y pueda producirse una guerra? Sí, ha ocurrido, ya lo hemos leído. Aquí vamos a ver que esta profecía es totalmente esencial que ocurra, porque viene del oriente
un ejército enorme de 200 millones de soldados para unirse a esta gran batalla final, que es la batalla de Armagedón. En el capítulo 9, mire conmigo si podemos volver un momento al capítulo 9, versículo 13. Esta trompeta del capítulo 9 se relaciona con esta copa del capítulo 16. Dice Apocalipsis 9:13, el sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta, desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Y oí su número. Así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y azufre, y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salían fuego, humo y azufre. Por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca. Pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas semejantes a serpientes tenían cabezas, y con ellas dañaban. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, los cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Cuando llegamos entonces a esta copa acá en el capítulo 16, vemos que lo que faltaba que ocurriera con este río Éufrates era que se secara, para que este gran ejército que vendrá del oriente pueda pasar, llegar al valle de Meguido o el valle de Armagedón y unirse a esta gran batalla que va a ser la batalla final, donde van a tratar de destruir al pueblo de Israel, van a tratar de destruir la nación de Israel, pero no saben que el Señor Jesucristo vendrá en su segunda venida a defenderlos. El río Éufrates no parece ser un río demasiado grande, de hecho, si bien es muy largo, tiene 4.000 kilómetros de largo, la profundidad no es mucha. Va entre 1 metro de profundo a lugares donde un máximo de 10 metros. En los tiempos del rey Salomón, por ejemplo, este era el límite de dominio que él tenía en el tiempo de su reinado. Cuando este río se seque, va a ser una carretera perfecta para que venga este ejército y llegue directo al valle de Armagedón o al valle de Meguido. Versículo 16, capítulo 16, versículo 13 dice: y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Notamos aquí que hay una imitación de la sagrada Trinidad de Dios, ¿no? Está Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y también Satanás hace lo mismo porque a él le gusta imitar a Dios. Y aquí vemos al dragón que trata de imitar de alguna manera a Dios el Padre. La bestia, que es el anticristo, es una imitación de Dios el Hijo, del Señor Jesucristo. Y el falso profeta es una falsificación del Espíritu Santo. De estas 3 personas, de esta especie de trío satánico, salen estos espíritus inmundos que el original dice que son batracios. Por eso que la mayoría de nuestras Biblias lo traduce como ranas. Tal como la plaga en el libro de Éxodo, en el capítulo 8, versículo 2. He aquí, yo castigaré con ranas todos tus territorios. Y así pasó con Egipto. Cuando vino Moisés y advirtió al faraón de que dejara salir al pueblo, si no vendría otra plaga, él no quiso y fue infestado todo Egipto con estos animales que, de acuerdo a la ley del Pentateuco, en el capítulo 11 de Levítico, todo animal acuático que no tenga escamas es considerado inmundo. Y el pueblo de Israel no los consume, no los come, ni los utiliza, ni se acerca a ellos. Por eso no es muy extraño que en la magia y en la brujería estos animales se usan mucho, porque de acuerdo a la ley de Dios, para el pueblo de Israel, son animales inmundos. Así que son usados aquí en esta imagen para representar demonios que van a salir a hacer algo muy importante.
estos espíritus van a salir y van a influir en los presidentes, en los reyes de la tierra de aquel tiempo, para hacer una guerra total en contra del pueblo de Israel. Versículo 14 dice, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Por lo tanto, en la imagen que Juan ve, los ve como estos animales, como ranas, pero realmente son espíritus malignos. Son espíritus que por medio de milagros falsos, prodigios mentirosos, van a hacer señales que no sabemos qué van a hacer, pero van a tener el poder de convencer a los presidentes, a los reyes de todo el mundo, para unirse en un gran ejército y atacar al pueblo de Israel. Vemos aquí cómo Satanás ha operado siempre, ¿no? Controlando los destinos de los pueblos. Vemos cómo Satanás es quien realmente domina en los reyes de este mundo. Por eso usted ve cómo en todos los países, una y otra vez, actúan de manera que va en contra de Dios, en contra de la moral que enseña la Biblia, de la ética de la Biblia, y en pro de destruir las familias. ¿Quién está detrás, lamentablemente, de quienes lideran los países del mundo? Espíritus malignos. Si vamos a Efesios capítulo 6, versículo 12, dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, o de este mundo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. También el apóstol Juan, en su primera epístola, capítulo 5, versículo 19, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. ¿Quién controla entonces a las naciones? ¿Quién controla lamentablemente a la mayoría de los gobernantes y a las personas que hacen las leyes? Lamentablemente son espíritus malignos. Satanás lamentablemente está detrás de esto. Él controla el mundo. Y aquí vemos que en los tiempos finales van a hacer una campaña final para unir a todos los ejércitos del mundo y atacar a la nación de Israel para poder destruirla. Dice la segunda parte del versículo, y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla. Así que el propósito de estos espíritus es influir en las naciones y en los líderes de las naciones para guiarlos a esta batalla en el valle de Megiddo o en el valle de Armagedón, que va a ser una campaña militar enorme con el propósito de destruir a este pequeño país que hasta no hace mucho tiempo ni siquiera era un país, ¿cierto? Los judíos estaban dispersos por todo el mundo, pero en mayo de 1948 nuevamente se constituyeron como nación y hoy son un país independiente y soberano. En ese día la verán muy difícil. Van a estar bajo la amenaza inminente del ataque de todos los ejércitos del mundo. Pero como veremos ya al final del libro, el Señor Jesucristo va a volver en su segunda venida, esta vez no como cordero, sino como león, a luchar y a defender a su pueblo. Lo más importante de este versículo es que al final dice, de aquel gran día del Dios Todopoderoso. ¿Es la batalla de ellos? Es la batalla de Dios. Ellos creen que es la batalla de ellos. El maligno piensa a lo mejor que va a triunfar y que va a ganar. Tiene una expectativa de que algo va a poder hacer, pero no. Dice que ese día y esa batalla pertenecen al Dios Todopoderoso. Él está por sobre todo. Los planes finales y lo que va a pasar en los tiempos finales está todo en la mano de Dios. Aquí en el versículo 15, que posiblemente en algunas de sus Biblias esté en rojo, porque son palabras del Señor Jesús. Él, en medio de todo este juicio final, da la última oportunidad a los pecadores. Fíjese lo que dice. He aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Esta expresión, he aquí vengo como ladrón, recuerdan que se usó antes, ha aparecido algunas veces en el Nuevo Testamento, y es una expresión que se refiere a la segunda venida del Señor Jesucristo, cuando Él vuelva como león, ya no más como cordero. El ladrón, ¿cómo viene? ¿Se anuncia antes de aparecer? Nunca.
El ladrón, cuando viene y roba nuestras pertenencias, cuando ha entrado a una casa, cuando entra a un lugar donde están nuestras cosas para robar, lo hace sorpresivamente. Viene sorpresivamente para hacer daño. Y aquí entonces el Señor, con amor, le dice a los pecadores, vengo como ladrón. Está dando una última advertencia al mundo antes de que venga la batalla final y el juicio final. Esta expresión aparece en Mateo 24, 43, aparece en Lucas 12, 35 al 40, también en Primera Tesalonicenses capítulo 5, versículos 2 al 4, Segunda de Pedro 3, 10 y Apocalipsis 3, 3. El Señor viene como ladrón para aquellos que no creen en Él, para aquellos que no lo esperan. Pero para nosotros, ¿cómo viene? Como dice el versículo, bienaventurado el que vela. Porque nosotros sí lo esperamos, ¿no es así? Nosotros sí esperamos la venida del Señor, que no va a ser la segunda. Nosotros estamos esperando el arrebatamiento, que es otro evento que va a ocurrir inminentemente, podría ocurrir hoy mismo. Pero los que no creen en Dios, los que no creen en Cristo, ellos no lo esperan. Los mundanos, la gente incrédula, los que no creen en Dios, viven como si Dios no existiera y como si no le importara nada de lo que hacen. La gente que vive su vida en este mundo sin que le importe que hay un Dios que los va a juzgar, viven sin saber que Dios en Cristo vendrá a ellos como ladrón. Sin que se lo esperen, vendrá y ya no habrá más tiempo. Vendrá como ladrón para el daño, para el juicio final. El Señor Jesús lo dijo, Mateo 24, 43. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. ¿Cómo vive la gente del mundo que no tiene a Cristo, que no tiene a Dios? Viven sin saber que Dios vendrá a ellos como ladrón en la noche. Vendrá, no habrá más oportunidad, vendrá esta vez para juicio. Pero el versículo a continuación dice, bienaventurado el que vela. Los creyentes son bienaventurados. Por la gracia de Dios somos bienaventurados, porque nosotros esperamos a nuestro Dios. Nosotros podemos quizás tener un buen pasar ahora en el mundo, probablemente muchos de nosotros quizás podríamos decir que vivimos bien, que no vivimos con mucho sufrimiento, pero aunque así sea, el deseo de todo creyente es que el Señor venga ahora. El deseo de cada uno de nosotros debiera ser, Señor, ven ahora mismo. Pero como está también en nuestro corazón esta dualidad, ¿no?, que también tenía Pablo, él decía, Señor, yo quisiera que vinieras ahora, yo quisiera irme contigo ahora, pero por causa de la necesidad de los hermanos y por causa de la necesidad de tantos que aún no te conocen, yo quiero quedar. Y yo sé que está esta lucha, ¿no?, esta dualidad. Pero en el fondo de nuestros corazones, nuestro deseo es, vivimos en el mundo, pero en la expectativa de que el Señor pueda venir ahora mismo. Vivimos velando en la perspectiva de que Cristo puede volver hoy. Pero los incrédulos no. Ellos viven como si Dios no existiera, y aunque creyeran que hay un Dios, ellos viven de una manera que no creen que hay un juez, no creen que un día tendrán que dar cuentas. Hay una frase al final del versículo que es un poco difícil de entender. Dice, y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Esto parece ser una expresión que tiene que ver con algo histórico-cultural. En el comentario de F.F. Bruce, él dice, según la Mishnah, el capitán del templo en Jerusalén rondaba de noche, y si algún miembro de la guardia del templo era sorprendido durmiendo en su puesto, se le quitaban las ropas, las cuales eran quemadas, y él era despedido desnudo y en confusión. Así que los que velan, que son los hijos de Dios, ellos esperan que el Señor venga. Y estamos preparados para que el Señor venga. Sabemos que si el Señor viene ahora, nos vamos con Él y estaremos para siempre con Él. Pero la gente que no cree en Dios no espera nada. Ellos viven en este mundo nada más. Se dedican a disfrutar del mundo, a pecar, y no les importa si hay un Dios juez ante el cual van a tener que rendir cuentas. Cuando Él venga como ladrón en la noche, van a quedar desnudos y en vergüenza y en confusión. Y ya va a ser tarde. Por eso que esta advertencia final
vemos la última oportunidad para los pecadores. Antes de que el ángel derrame la última copa del terrible juicio que viene sobre la tierra de parte de Dios, está esta última advertencia. Y en las mismas palabras de Jesús, Él dice, vengo como ladrón. En el fondo les está diciendo, arrepiéntanse. Esta es la última oportunidad que tienen antes de que venga el juicio final sobre el mundo. De la boca de Dios mismo viene este último llamado antes de que venga el juicio. Versículo 16 dice, y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. ¿Quién los reunió? ¿El maligno o Dios? Dios, otra vez, ¿cierto? Igual que en los versículos anteriores. No es la batalla de ellos, no es el día de ellos, es el día del Dios Todopoderoso. Y acá también, el que reúne para la batalla es Dios. Él es el que tiene en sus manos las riendas de todos estos acontecimientos. Y es en el valle de Armagedón, la meseta de Megiddo, un lugar muy conocido en Israel, en el cual en el pasado ya se han librado muchas batallas. Por ejemplo, usted lo puede anotar, en el libro de Josué, capítulos 4 y 5, se libraron batallas allí mismo, en el valle de Megiddo. También en Segundo de Reyes, capítulo 9, versículo 27 y capítulo 23. Y también Segundo de Crónicas, capítulo 35. No es un lugar ficticio. Algunas personas cuando les hablan del valle de Armagedón creen que es un lugar ficticio como la Atlantis, por ejemplo. No, es un lugar geográficamente conocido en Israel. Es un gran valle donde ya se han librado otras batallas y la gente que hace turismo puede ir a ese lugar y conocerlo. Allí murieron 3 reyes muy conocidos de Israel. El rey Saúl murió allí en una batalla, el rey Ocosías y también el rey Josías. Es un lugar conocido. El pastor Wiersbe comenta allí, las naciones paganas verán en Armagedón una batalla, pero para Dios será una cena para las aves del cielo, como ya lo vimos ahí en el capítulo 19. Versículo 17 de Apocalipsis 16 dice, el séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo, hecho está. El séptimo ángel entonces, que tiene la misión de derramar esta última copa, que es esta batalla final, dice aparentemente este mismo ángel, hecho está, terminado está, los juicios se acabaron, fue el último. Ahora viene la batalla final y solamente castigo y muerte para todos. Pero ¿qué ocurrió en el versículo 15 anterior? Decía, he aquí vengo como ladrón. El Señor dio una última oportunidad. Dice el versículo 18, entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Los relámpagos y truenos, ya sabemos en el lenguaje bíblico, son imponentes sonidos que son característicos de la ira de Dios. Se relacionan con la ira de Dios y con los juicios de Dios sobre el pecado. Y este gran terremoto que va a ser tan fuerte, mayores a los del capítulo 8 y capítulo 11. Recuerdan que ya se mencionaron algunos terremotos que hubieron, pero este va a ser tan grande que van a ocurrir los siguientes cataclismos. Dice el versículo 19, y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. La gran ciudad es la gran metrópoli mundial de aquel tiempo. La ciudad donde va a estar gobernando la bestia, el anticristo, y donde también el falso profeta va a estar gobernando por medio de esta gran religión mundial que va a haber en aquel tiempo. Esta gran ciudad va a ser destruida, va a ser cortada, partida en 3 partes por la fuerza de este gran terremoto. Y dice que las grandes naciones, las grandes ciudades de las naciones también van a ser destruidas. Y la gran Babilonia vino a la memoria de Dios también para ser juzgada.
¿Se fijan que ya no va a haber más tiempo de arrepentimiento? No va a haber más tiempo para venir a Dios en arrepentimiento. Va a venir el juicio de Dios, cataclismos y una batalla final. Va a ser el caos total en la tierra. Dice el versículo 20, toda isla huyó y los montes no fueron hallados. Literalmente el original dice, las islas se van a disolver. Es decir, cuando usted toma un mapa y ve muchas islas en los mapas, ve archipiélagos, todo eso va a desaparecer. Van a quedar debajo del agua. Se disolvieron. Porque en el capítulo 6, versículo 14, dice que solamente las islas se van a mover. Dice 6:14, y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Es decir, en los primeros juicios, en los sellos y en las trompetas, hubo movimiento nada más. Hubo grandes remesones, hubo destrucción. Pero esto es destrucción total. Las islas van a desaparecer, no va a quedar nada. Solamente van a quedar la parte grande de los continentes. Los montes, dice que no van a ser más hallados. Literalmente lo que está diciendo es que el mundo se va a volver planicies. Yo no sé cómo va a ser todo esto de extraordinario, estos cataclismos, pero no van a haber más montañas por la inmensidad de este último terremoto. No van a haber más montes. La tierra se va a volver toda plana. Y algo más, versículo 21. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo, como del peso de un talento, y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Esto se parece a la plaga del granizo de Éxodo capítulo 9. Versículo 23 de Éxodo 9 dice, y Moisés extendió su vara hacia el cielo, y Jehová hizo tronar y granizar. Y el fuego se descargó sobre la tierra, y Jehová hizo llover granizo sobre la tierra de Egipto. Hubo pues granizo y fuego mezclado con el granizo tan grande, cual nunca hubo en la tierra de Egipto desde que fue habitada. Y aquel granizo hirió en toda la tierra de Egipto todo lo que estaba en el campo, así hombres como bestias. Asimismo destrozó el granizo toda la hierba del campo y desgajó todos los árboles del país. En la última parte de estos cataclismos que tienen que ver con la naturaleza controlada por Dios, dice que van a caer granizos de 50 kilos de peso. Eso es un talento. Para los hombres que mueran no va a haber ni tiempo para blasfemar y maldecir, pero los que sobrevivan, dice que en vez de arrepentirse, van a maldecir a Dios. Este granizo, al igual que el granizo que cayó en Egipto, ahí en el libro de Éxodo, capítulo 9, sin duda que también va a producir gran destrucción. Es decir, no solamente el terremoto va a destruir las grandes ciudades, va a romper la tierra, va a ocultar las islas y las costas por los enormes tsunamis que esto va a producir. Va a quedar la tierra plana porque las montañas van a ser tragadas por la tierra, sino que también van a caer granizos de 50 kilos y van a destruir sin duda todo lo que demás quede. Es interesante que en la ley del Pentateuco, los que blasfemaban, la pena de muerte era por lapidación. Y aquí es como que Dios está lapidando a muchos blasfemos que en ese día van a maldecir el nombre de Dios. Estas personas fueron advertidas. En el versículo 15 recibieron un último llamado de parte de Dios. Sin embargo, no quisieron creer. Blasfemaron el nombre de Dios y no aceptaron el regalo de la salvación. Hemos visto en esta tarde que Dios da al pecador una última oportunidad. A pesar de todo el juicio que hemos visto, Dios al final siempre da una última oportunidad. El Señor Jesús le dijo a Judas, amigo, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Cuando estaba en la cruz, también, junto a esos dos ladrones,
¿No les dio una última oportunidad a ambos? Uno creyó y el otro rechazó. Y aquí vemos que los hombres tuvieron una última oportunidad y sin embargo muchos de ellos blasfemaron el nombre de Dios. La salvación sigue estando allí por gracia, por medio de la fe. Este ladrón que estaba allí creyó en Jesús, se arrepintió de sus pecados. ¿Y qué le dijo el Señor Jesús? De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ese ladrón no alcanzó a ir a la iglesia, no alcanzó a hacer obras, no alcanzó a hacer nada. Murió allí. ¿Por qué fue salvo? Solamente porque creyó, porque depositó su fe en Cristo. Y así es en el día de hoy también. Si tú aún no te arrepientes, no vienes a Cristo, el Señor probablemente te está dando en el día de hoy una última oportunidad. Porque tú no sabes si mañana vas a tener vida como hoy. Tú no sabes si mañana vas a poder ver nuevamente la luz del sol. Ven a Cristo, Él es el único que te puede salvar. Él es el único que puede limpiar tus pecados y darte la vida eterna. Y nosotros que por la gracia de Dios ya creímos en algún momento, debemos seguir compartiendo este mensaje a todos y recordándoles, quizás hoy es tu última oportunidad. Ven a Cristo, todavía hay gracia. Un día ya no habrá más y solamente tendrás que aceptar el juicio final. Sigamos predicando el Evangelio, que Cristo es el único que les puede dar la salvación. Vamos a orar.